Nos llama con toda la información ahora Juan Cereda. Atención con el tema que nos trae este experimento de un argentino con la NASA. Juan, bienvenido. ¿Cómo te va? Sergio, ¿cómo estás? Exactamente, vamos a hablar de esto que es por demás interesante. Nos tenemos que remontar al año 2016, cuando un astronauta que era gemelo viajó hacia el espacio, estuvo 340 días y cuando regresó notaron que había algo diferente en su organismo, si lo comparaban obviamente con su hermano gemelo, y ahí se comenzó a investigar. Obviamente la investigación estuvo en colaboración de un argentino, que lo tenemos aquí a mi lado, él es Roberto Aquilano, los argentinos en todo el mundo, y los argentinos espectaculares como usted, que es astrofísico. Cuéntenos un poquito de esto. Felicitaciones primero porque está presentando un libro hablando de esto. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Sí, ocurrió hace algunos años, ya por 2016, una noticia que circuló por todo el mundo que impactó muchísimo, que un astronauta que había ido al espacio y había estado en la Estación Espacial Internacional 340 días, mientras estuvo en el espacio, cuando regresa a la Tierra, se descubre que en sus cromosomas, en la punta de sus cromosomas, en los telómeros, estos habían crecido. Cuando en la Tierra, todos los seres vivos, después de nacer, los telómeros se van acortando durante toda la vida. Por lo tanto, siempre se los considera algo así como una especie de reloj de la vida. Es decir, va indicando cuánto tiempo de vida nos queda o cuánto tiempo para la adquisición de las enfermedades de la vejez nos va quedando. Podríamos decir que rejuveneció. Lo que se dijo en ese momento es que algo así, como que hubiera rejuvenecido. Entonces era digamos así, era una contracara de lo que les pasa a todos los astronautas, que todos los astronautas lo que tienen son problemas en el espacio, pero esto no, esto era positivo. Entonces, pero no se sabía la razón. La descubridora de esto fue la bióloga Susan Bailey, de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, que era una de las directoras del proyecto Twin Study, que sería el proyecto Gemelos de la NASA. Entonces, para esa época, yo venía con una idea, que la venía conversando con un premio Nobel, Jacques Shostak, que fue el descubridor de la telomerasa, que era una enzima que activaba los telómeros, ¿no? Y él me comunicó con otros investigadores en Estocolmo, en Madrid, y bueno, y hablando con ellos, un día estoy en Madrid justamente hablando con María Blasco, una especialista en telómeros en Europa, que había sido discípula de Carol Greider, que había ganado el Nobel con Jacques Shostak y Elizabeth Blackburn unos años antes. Y resulta que cuando ella escucha un poco la idea que yo estaba desarrollando, me dice, pero entonces esa idea se podría aplicar a lo que le pasó al astronauta gemelo en el espacio. Le digo, claro, lo que pasa allí las fuerzas involucradas serían las variaciones de microgravedad. Ah, dice, pero si eso puede ser así, dices, podría ser la explicación, claro, le digo. Entonces dice, bueno, te voy a comunicar entonces con Susan Bailey en Estados Unidos, pues somos amigas. Y usted entonces le encontró la explicación a ese fenómeno que recorrió el mundo en aquel momento, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hablo con Susan Bailey, ella se interesa muchísimo en la idea y a partir de allí entramos a planear qué podíamos hacer para poder probar eso, ¿no? Y la cuestión es que era muy complicado hacerlo en humanos o hacerlo en animales, entonces lo que se decidió hacerlo en plantas. Entonces ella me comunica con Dorothy Sheppen, que es en Texas, que es una especialista en telómeros vegetales, y con Sarah Wyatt, en la Universidad de Ohio, que es especialista en microgravedad en el espacio. Y bueno, en conjunto desarrollamos todos unos experimentos con una planta que se llama Arabidopsis thaliana, una planta muy resistente a la radiación incluso, y diseñamos experimentos para hacer en el espacio. La NASA inmediatamente nos apoyó. Y en el 2021, en plena pandemia, hicimos experimentos en la Estación Espacial Internacional. Y bueno, los resultados que obtuvimos fue cuando se analizaron en tierra. El símil de lo que hicimos en el espacio se hizo en tierra en la Estación Espacial, en el Centro Espacial Kennedy, y allí no pasó absolutamente nada, pero el material que estuvo en el espacio se había activado la telomerasa del orden de 150 veces de lo imaginado. Fue impresionante. Con lo cual podíamos explicar lo que le había ocurrido al astronauta gemelo, Scott Kelly,
Y podíamos explicar otras cosas más, por ejemplo en las plantas, por ejemplo en este tipo de planta muy resistente, más que el crecimiento de la telomerasa, por más que sea tan importante, más que al crecimiento de los telómeros, iba al fortalecimiento de la estructura de la planta. Eso también le gustó mucho a la NASA, además del otro descubrimiento le gustó esto, porque eso ayudaba mucho a los viajes espaciales de larga duración, porque las plantas son fundamentales en estos viajes, ¿no? Y bueno, ocurrió que ocurrió este descubrimiento y bueno, lo publicamos en la revista Nature en Inglaterra, y a partir de ahí hicimos el libro que hoy se presentó acá. ¿Y por qué se presenta con la distinción que se le hizo al Faro Andes? Porque todo ocurrió mientras yo venía hablando con Marcelo Boldrini y pensando en lo que hoy tenemos, que es el Faro Andes, pero en ese momento todavía no tenía ni nombre, ¿no? Estábamos pensando en lo que íbamos a hacer. Es una organización en la que usted trabaja ahora, expliquémosle a la gente, una organización que es mendocina, el Faro Andes, en la que usted trabaja y que, bueno, que hoy fueron distinguidos usted por su libro y por la organización aquí en la legislatura provincial. Claro. Y entonces hay un capítulo en el libro justamente donde cuento un poco toda esa historia de cómo fuimos hilvanando ideas con Marcelo y fuimos desembocando en lo que hoy terminó siendo un Faro Andes. Pero incluso el diseño arquitectónico del Faro Andes que hoy se mostró, incluso en el libro alcanzó a estar, aunque no tenía el nombre todavía. Por eso la vinculación. Felicitaciones, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí estaba, chicos. Roberto Aquilano, entonces, él es astrofísico, hablando sobre este experimento, este invento que obviamente recorrió el mundo y recorre el mundo. Muy bien, gracias Juan, te vemos en un ratito, hasta luego.